Buenos días, muchas gracias a todos por tener un ratito en el día de hoy para escuchar la conferencia. Mónica, muchas gracias por darme paso. Silicon, muchas gracias por ofrecernos esta oportunidad de acercar la inteligencia artificial a la empresa. Y hoy os vamos a hablar de Cloud Pak for Data de IBM y también de por qué es necesario este cambio que el día a día de los entornos de Analytics nos hacen pensar. Mi nombre es Luisa Casañer, soy la responsable del área de Analytics en Ibermática y yo creo que la mejor forma de empezar es empezar con unas palabras de nuestro CEO que creo que definen muy bien tanto el espíritu de Ibermática como lo que pretendemos hacer con el área de transformación de digital para las empresas. Las personas tenemos la habilidad de proyectarnos, de viajar al futuro e imaginar cómo queremos ser, dónde queremos estar, cómo queremos relacionarnos con los demás y con nuestro entorno. Esa capacidad de las personas es también una capacidad de las empresas, de vosotros, de las empresas. Imaginar dónde quieren estar para después llegar hasta ahí día tras día. Como os decía, estas son palabras de nuestro CEO, de Juan Ignacio Sanz, pero yo creo que definen muy bien ese espíritu de lo que pretendemos con estas áreas nuevas de transformación digital. Primero os voy a contar un vistazo que es Ibermática. Voy a intentar ser muy breve porque lo importante es contaros el tema de hoy. Somos una empresa que lleva muchos años en la tecnología. Llevamos desde el 1973, como podéis ver, es decir, 48 años de evolución que, bueno, la verdad es que no es poco. Tenemos una cantidad de profesionales, somos 3.768 profesionales, tenemos unos ingresos de 258 millones. No solamente estamos en España, sino que también estamos en Europa y en América. Aquí en España tenemos 20 centros operativos, tenemos una factoría de software, curiosamente la tenemos en Mérida, ¿no? Todo el mundo intenta salir hacia afuera de España para montar este tipo de factorías. Nosotros decidimos que en Mérida hay una maravillosa universidad de informática y que sería un nicho estupendo poder crecer ahí con nuestros profesionales, y tenemos un centro de investigación del cual voy a hablar un poquito después. 5 valores corporativos, obviamente, colaboración responsable, naturalidad flexible, flexibilidad constante, fiables, talento ilusionante. ¿Qué os voy a decir, no? Yo llevo 20 años en esta compañía trabajando, así que ¿qué voy a contar de nuestros valores corporativos? Alianzas con muchos partners. Hoy voy a hablaros de IBM, SAP, Microsoft, muchísimos partners de Analytics. Pero bueno, hoy en concreto os hablaré de IBM, que llevamos más de 20 años de partnership con ellos. Y además, como ya os avancé en el titular, de uno de los productos más ilusionantes y más novedosos que tiene esta compañía. Estamos divididos en 7 sectores. Analytics es un área transversal para todos estos sectores. ¿Quién no va a explorar el dato? Pero tenemos soluciones en industria, administración pública, telco y media, energía, utilities, servicios financieros y seguros, salud, salud y servicios sociales, y también, por supuesto, servicios generales y retail. ¿Cómo nos movemos? Pues tenemos 3 espacios de trabajo. Trabajo que llamamos core, nos gusta llamar core, es decir, a mí me gusta decir que es la Ibermática más tradicional, la que se dedica a proyectos, a temas de outsourcing, todo este tipo de soluciones generalistas, son más generalistas, más tradicionales, más que generalistas, perdón. Tenemos el área de transformación digital y de agilidad, DevOps, Cloud, Data Analytics, con las tecnologías más punteras. Y por último tenemos el área de innovación de I+D+I, donde tenemos un área que sobre todo se dedica a proyectos y que, como veis, tenemos balanceada nuestra carga, ¿no? El 80% para nosotros es la tradición, el 20% es la innovación o la transformación o la agilidad. Y, por supuesto, este instituto de innovación llamado I3B tiene incluso hasta un presupuesto anual de más de 5 millones de euros para dedicarse a todos estos temas de I+D+I. Nuestra propuesta de valor, pues como os decía, ¿no? Somos muy fiables, nos gusta que un cliente desde el principio pueda tener confianza en nosotros y poco a poco ir demostrándole nuestro compromiso, nuestra eficiencia,
nuestra innovación y, por supuesto, acercarnos muchísimo a las personas. Como os decía, nuestra trayectoria es muy larga, la podéis ver en esta slide. Fijaros que no estamos hablando de los temas de inteligencia artificial, innovación, y simplemente os hago un apunte. Fijaros cuando empezamos a dedicarnos a lo que nosotros llamamos Big Data y Analytics, y el área de transformación digital llevamos pues prácticamente desde 6 años atrás hablando de todas estas tecnologías, hasta hoy, en el momento en el que incluso en el área de Analytics acabamos de comprar, lo habéis podido ver seguramente en prensa, una nueva compañía que va a ayudarnos a reforzar nuestro posicionamiento en el mercado con analítica avanzada orientada a negocio que se llama El Arte de Medir. Esto es información muy novedosa de hace pocos días. Simplemente por daros una pincelada, pues en la parte de abajo veis muchos de nuestros clientes. De hecho, tenemos más de 2.000 clientes. Hemos hecho ya más de 100 proyectos de transformación. De ellos, más de 300 son grandes cuentas. Hemos renovado en estos últimos años más de 90 contratos. De hecho, la mayoría de las empresas ahora, muchas de ellas están en restricción, y nosotros hemos sido capaces de contratar casi 300 personas, pandemia incluida. Y el 60% de estos clientes están realmente pues, están en el IBEX 35. La mayoría de estos, el top 35 de estos clientes nos aportan el 65% de nuestros ingresos. Por eso os da una idea de la fidelidad y cómo nos gusta crecer con nuestros clientes. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Ya os he abrumado con los números. Quiero hablaros de lo que he venido realmente a contaros en este ratito hoy, que es cómo acercamos la inteligencia artificial a la realidad cotidiana de las empresas. Me gusta contarlo así, porque las empresas tienen su día a día y hay que saber realmente si necesitamos un cambio para abordar este nuevo tipo de tecnologías. Tenemos que hablar realmente de que la inteligencia artificial es una revolución para las empresas. Yo siempre me gusta decir algo. ¿Tú qué quieres ser cada vez que llegamos a un cliente? ¿Una empresa data driven o una empresa data tsunami? Hace poco estuve en un evento en el que, aunque penséis que no, había manos que se levantaban diciendo la mayoría data driven, pero hubo 2 o 3 de ellas que preferían ser un data tsunami. Entendían la palabra data tsunami como la revolución del dato, no porque les quisiera tener todos los datos revueltos en la compañía, ¿no? Para ello me voy a apoyar en lo que dicen los analistas de mercado. Quiero haceros ver cómo la inteligencia artificial está entre nosotros. Dice que el 72% de los profesionales de tecnología europeos dice que es importante para sus empresas confiar en los resultados de la inteligencia artificial. Si estos datos los aterrizamos en España, 78%. Bueno, ya sabéis que en España tenemos que ir por delante casi siempre de todo o ser los más. Pues en este caso también. ¿Esto qué quiere decir en realidad? ¿Cómo podemos traducir todos estos mensajes que vamos a ir analizando? Pues el primero quiere decir que necesitamos una inteligencia artificial ordenada, homogénea y explicable. No puede ser que todo el mundo haga inteligencia artificial, pero no tengamos una manera clara de poder explicar esos datos, esos resultados de los algoritmos que vais a ver después. Más de 3 de cada 4 profesionales de tecnología españoles creen que es importante confiar en que el resultado de la inteligencia artificial es justo y seguro. Esto que suena tan glamuroso, ¿qué quiere decir? Tenemos que implantar lo que a mí me gusta llamar la ética en la inteligencia artificial. Está muy bien hacer un algoritmo, pero muchas veces nos olvidamos de algo muy importante. No pueden incluir sesgos los algoritmos de inteligencia artificial que desarrollemos. Y esto es vital. La solución en la que confiemos, lo hagamos a mano o lo hagamos de una manera automática, tiene que evitar todo el tema de sesgos en la algoritmia, bien sea sesgos por edad, bien sea sesgos relacionados con el tema demográfico, con el tema social, con la raza, si eres hombre o mujer, da igual, el algoritmo debe de ser independiente de todos estos sesgos. La pandemia, nuestra famosa pandemia, ¿qué ha pasado? Veis a la derecha que dice que un estudio realizado por Morning Consult en el Reino Unido dice que más de un tercio, 36% de las
profesionales de las tecnologías de la información afirma que las empresas han acelerado la utilización de la inteligencia artificial como consecuencia directa de la pandemia. En España, este ratio es de un 45%, incluso más elevado. Yo creo que esto ha tenido que ver mucho, ¿no?, cómo la pandemia ha afectado a los países, pero realmente tiene que ver, no sé, todos pensamos, hubo un momento dado en que, por ejemplo, en Ibermática estábamos al día siguiente prácticamente todos teletrabajando, yo creo que fue un 96% de la plantilla, al día siguiente estábamos en nuestra casa, pero no solamente tiene que ver con esto, sino que tiene que ver que todo lo que hemos estado consumiendo, ¿quién no puede pensar en una marca como Amazon, en la cual estábamos comprando o estábamos buscando mascarillas y alrededor nos estaban diciendo cuáles eran las más novedosas? Es decir, los algoritmos de inteligencia artificial nos han ayudado mucho con todo el consumo que hemos tenido que hacer durante la pandemia, y esto es una realidad. Pero si realmente buscamos esto en la parte de inteligencia artificial, ¿qué quiere decir realmente? Tenemos que conseguir no hacer algoritmos por hacerlos, sino conseguir una alta escalabilidad e industrializar todos estos algoritmos que hacemos para que su despliegue sea muy sencillo y se pongan rápidamente en producción. Otro dato curioso, en el primer trimestre de este año se registró un crecimiento del 152% en la contratación de especialistas en cloud, un 366% en ciberseguridad y un 152% en Big Data. No sé, yo debo de sentirme muy orgullosa, porque realmente lo que nos dedicamos a esta profesión, por lo menos no nos vamos a quedar en el ERTE de una manera muy rápida, ¿no? Pues es una realidad, ¿no? Las tecnologías del cloud, data warehouse, big data y todas las herramientas de análisis y ciberseguridad son clave en el día de hoy. Esto es lo que tenemos que hacer de lectura de estos datos. Por supuesto, los data analysis y los perfiles tecnológicos son los más demandados para el 2021. Yo siempre digo lo mismo, ¿quién no tiene un científico de datos en su vida? Que levante la mano la empresa en la cual no hay un científico de datos. Pues sí, es verdad, son los perfiles más destacados, pero para las empresas es un problema. No es posible tener el 100% de la plantilla modernizada para que tener todos estos perfiles al día. Y bueno, no os voy a descubrir algo que no sepáis. ¿Cuál es el coste económico de estos perfiles? Altísimos, altísimo. Abajo también tenemos otra realidad, o a la derecha, el mundo del consumo, la transformación digital es ahora una cuestión de supervivencia, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Saber hacer casos de uso, pero replicar toda su algoritmia, es decir, sacar lo que llamamos los activos tecnológicos, para no tener que empezar de cero cada vez que te ponemos un algoritmo en marcha. Eso es algo que hemos aprendido nosotros rapidísimamente. Tenemos que tener en semanas un algoritmo hecho y entrenado con mucha más rapidez para que los usuarios finales puedan pedirnos un algoritmo y tenerlo cuanto antes en marcha. Y por último, decir algo que es bastante interesante. El procesamiento en lenguaje natural, los chatbots, han venido prácticamente muy de la mano de la inteligencia artificial, ¿no? Más de una cuarta parte, 26% y otro 33% de los encuestados en España informan que su empresa tiene planes de adoptar este tipo de tecnologías de inteligencia artificial y lenguaje natural en los próximos 12 meses. ¿Qué se necesita? Pues que cualquier repositorio de datos podamos atacarlo de cualquier manera posible, sea con la voz, sea con el lenguaje natural, con dos palabras, es decir, somos dependientes del dato. Tenemos que democratizar esos datos y hacerlos accesibles de la manera más sencilla posible. Es decir, ¿cuál es la situación del mercado? ¿Qué os preocupa a las empresas? Pues os ocupa valorar el movimiento de los datos al cloud, ¿no? Todo el mundo está pensando que por qué invertir muchísimo en máquinas, pudiendo de alguna manera tener la nube, si lo podéis permitir, y vuestros datos también, de la mano, ¿no? Es decir, estamos pensando en ir a una cloud pública o una cloud híbrida. No todo el mundo puede permitirse ir a la cloud híbrida, a la cloud pública, pero muchos de vosotros sí podríais tener una cloud híbrida. Antes hablábamos de virtualización de hardware, ahora estáis pensando en virtualizar los datos, es decir, en tener una única capa de acceso, ¿vale? Y desde cualquier origen. Y por supuesto, estáis pensando en, como antes comentaba con los casos de la inteligencia artificial, tener una rápida
un rápido go-to-market, es decir, no esperar mucho para poder poner estos casos en el mercado. También estáis pensando en la arquitectura. Esto está muy bien, pero ¿qué supone eso? ¿Puedo fiarme de algo que yo ya tenía construido que se llamaba Data Warehouse? ¿O ahora tengo que pensar en Big Data porque se está poniendo de moda un Data Lake? Pero bueno, ¿qué es un Data Lake? Pero no puedo tener un ecosistema que sea mixto. Además, hay algo de moda. La arquitectura está basada en microservicios y contenedores. ¿Por qué? Porque, fijaros, estamos pensando en tener tendencias al OpenShift y además que estos microservicios nos permitan hacer un despliegue muy rápido y una escalabilidad mayor de nuestro software y reaprovechar las inversiones que hemos hecho ya en nuestro hardware. Problemas de gobierno del dato. Esto yo creo que está en la mente de todos. Yo no sé qué empresa hoy no se alardea de tener también, antes hablaba de los científicos de datos, pero estamos igual con los CDOs. ¿Un CDO en mi vida? Pues también, es lo mismo para las empresas. Fijaros, lo más importante es detectar y solventar los déficits que tenemos de calidad del dato, disponer de herramientas que permitan conservar la trazabilidad, explicar los modelos, como comencé diciendo, y automatizar todas estas acciones. El gobierno no se puede quedar solo en nuestras bases de datos de los sistemas operacionales o solo en el Data Warehouse. Tiene que llegar también al Data Lake y a los modelos que estamos generando con la inteligencia artificial. Si no, no nos servirán para nada. Se quedará, como veis en el lado izquierdo de la pantalla, solo en inversiones o en pilotos de inteligencia artificial en las áreas de innovación, ¿no? Todo el mundo está preocupado por cómo industrializar esos casos, cómo encontrar a ser replicables, cómo integrar con el resto del sistema informacional. Esto es una clave que, por favor, no olvidarla, y sobre todo cómo visualizar los datos, ¿no? Cómo explicarlos. Parece que tenemos miedo a que los sistemas que antes teníamos de los Business Intelligence no puedan explicar un modelo de inteligencia artificial. ¿Qué encontramos en las compañías realmente cuando esto ocurre? Pues hombre, encontramos que la inversión en el Data Anai es todavía un poco tímida, ¿no? Hay veces que existen Data Warehouse, nos cuesta mucho llevarlos a que se convierta en un Data Lake. La experiencia que hemos tenido en Big Data, como esté mal hecha, no nos ha satisfecho. Tenemos todavía ecosistemas desconectados. Todo el mundo hace inteligencia artificial, pero pocos modelos pasan a estar realmente en producción. Son pequeños experimentos. Y además nos encontramos que el sistema BI corporativo hay veces que no complace todas las necesidades. Tenemos muy claro que lo queremos para reporting. Tenemos muy claro que tímidamente vamos pensando en un Data Discover. ¿Quién no piensa en un ClickView? ¿Quién no piensa en un Power BI? Que han entrado como elefantes por cacharrería con el Data Discover. Pero lo que sí que tenemos que hacer es que resuelvan los problemas de analítica avanzada más básicos, porque si no, se quedarán en ese pequeño nicho y ahora estamos creciendo mucho. Por supuesto, estamos pensando en resolver el problema del autoservicio, ¿no? Da igual que el depositorio sea un data lake o que sea un repositorio modelado para un business intelligent. Para el usuario final tendría que ser lo mismo. No debería de haber distinciones. La evolución digital. Pues bueno, yo creo que el hándicap fundamental son los diferentes skills que necesitamos, ¿no? Tienen un coste muy elevado y es muy difícil conciliar en una empresa que los tengáis en una formación continua. Tienen que trabajar, no van a estar formándose todo el rato. Entonces, eso nos hace entrar en un pequeño estrés porque a veces tenemos que confiar en empresas que nos pueden dar este tipo de recursos de una manera bastante sencilla para poder satisfacer nuestras necesidades. Los proyectos de inteligencia artificial a veces se convierten en setas. Son setas independientes porque se han quedado ahí, no han evolucionado, sirven para algo, pero no los integramos. El lenguaje natural está de moda, pero los proyectos no son sencillos, son complicados como no tengas una buena plataforma que pueda ayudarnos a conciliar esto con el resto del ecosistema. Es imposible mantener actualizados todos los productos, todas las aplicaciones. Incluso pensamos que por qué no ir a versiones open, que parece que siempre están ahí, están listas para poder ser consumidas y no nos trae toda esta preocupación o el coste que tiene mantener estos sistemas. Y, por supuesto, la escalabilidad, como ya hemos dicho, ¿no? Arquitecturas, eso siempre en la arquitectura es una asignatura pendiente. Y el gobierno del dato es un resumen de lo que os he dicho antes. Siguen existiendo los silos, todo el mundo busca el santo grial.
O sea, si alguien tiene que escribir una licitación para un gobierno del dato, lo primero que escribe es: quiero un catálogo unificado de todos los activos necesarios que tengo en la compañía, de los que tenía antes y de los que tengo ahora, ¿vale? Cualquier iniciativa de datos se basa en esto. ¿Qué buscamos? Democratizar el dato. Este es un término bastante manido, ¿no? Muchas veces lo buscamos simplemente en que sea una cuestión de autoservicio. Muchas veces lo buscamos y lo confundimos con la parte de monitorización del dato, a veces hasta la parte de monetización del dato. En realidad, la democratización del dato quiere decir que lo tengamos lo suficientemente controlado para que todo el resto de las acciones alrededor de él puedan ser posibles. ¿Cómo ayudaros? Bueno, pues yo venía a hablaros hoy de una plataforma que IBM ya lleva tiempo en el mercado, pero que su despliegue ha sido prácticamente tímido, pero realmente es muy profundo para las compañías. Se llama CrowdPath for Data y nos ayuda a enfrentarnos a algo que se llama la escalera de la inteligencia artificial, como les gusta decir a ellos. Es una plataforma, a mí me gusta llamarle paraguas, a veces me regañan, seguramente si alguien de IBM está escuchando esta charla me lo dirá, pero en realidad es una plataforma que lo que te permite es integrar los distintos servicios de datos analíticos que tenemos, es decir, podemos perseguir todo el ciclo de vida del dato. Está muy claro en este slide. Tenemos el paso primero, que es acceder a los datos, sean estructurados, no estructurados, puede ser en tiempo real, podemos virtualizar los datos, es decir, me da igual el origen, lo que yo tengo es una capa que me hace transparente el origen de la información. El segundo paso es transformar esos datos, limpiarlos, gobernarlos, atender a su calidad. Si tenemos datos que tengan que seguir un cumplimiento regulatorio, como es el típico caso de banca y algunas administraciones públicas o incluso hasta la sanidad, también podemos cumplir con todos ellos. Y por último, ya el paso tercero es aplicar el análisis, las técnicas de inteligencia artificial, la visualización, el machine learning o la optimización. Es decir, los beneficios de esta plataforma, como veis, es que los consumidores confían en los datos porque están todos centralizados en un catálogo. Estáis viendo las capas aquí. Pueden funcionar de manera híbrida, puede funcionar on-premise, obviamente, lo puedes poner en tu casa, puedes funcionar de manera híbrida, puedes tener datos virtualizados en tu casa o en la nube, o puedes disponer de ella 100% en la nube. Por lo tanto, el coste de integración es bastante pequeño. Tiene muchos APIs disponibles ya para integrarse en todos los servicios de la plataforma. Está avanzado en OpenShift. IBM compró hace poco, se asoció y compró Red Hat, y está basado en tecnología de código abierto. Y eso nos da muchas ventajas para poder hacer los desarrollos en inteligencia artificial de una manera gobernada y en todo el ciclo de vida del proyecto. Hay un pasito más en esa escalera de la automatización de la inteligencia artificial, que es la parte del infuse de la inteligencia artificial. Es lo que ellos llaman un data fabric inteligente, ¿no? Conectar el dato correcto en el momento adecuado para los usuarios adecuados, para los usuarios indicados, y desde dónde y cuando sea necesario. Fijaros, nos permite que haya un descubrimiento y que el catálogo se genere, ese santo grial que os decía, se genere de manera automática. Por supuesto, automatizar todas las queries, toda la interrogación que hagamos a cualquiera de las fuentes sin tener que mover los datos. Lo mismo para todos los temas de aplicación de las políticas de privacidad, lo que os decía, ¿no? Tener homogéneo el data warehouse y el dato. Y por supuesto que sea mucho más fácil entrenar los modelos de la inteligencia artificial, tener precisión, explicabilidad del dato y variables distribuidas en el tiempo. Fijaros los ahorros de costes, no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de que podamos incrementar el uso de toda esta política de privacidad y que aumentemos el uso del dato en un 50%, o que las tareas del modelado ahorremos un 53%, que se acelere el ciclo de vida del dato un 50%, o que incluso la virtualización de datos nos permite una obtención de datos mucho más rápido. Ganamos un 65%. Son datos contrastados.
un caso real y ya es lo último que os voy a contar, porque a mí, sinceramente, si no lo aplicamos en un cliente, esto no nos sirve para nada. Tenemos un cliente que es CESCE, es la cabecera de un grupo de empresas que, bueno, pues nos da una solución integrada a la gestión del crédito comercial y a la emisión del seguro de caución y garantías tanto en Europa como en Latinoamérica. Como veis, es un grupo grande, es la Agencia de Crédito de la Exportación Española, gestiona el seguro de crédito a la exportación y cobertura de todos los riesgos, ¿no?, a medio y largo plazo de todos los consumidores en el Estado. Esta entidad es pública y, bueno, ¿qué es lo que tenía? Bueno, siempre está al tanto de todas las soluciones tecnológicas innovadoras, siempre a la vanguardia, y lo que necesita es, de alguna manera, tener la solución precisa y rápida en el momento para poder enfrentarse a todo este tipo de coberturas de riesgo a medio y largo plazo. ¿Qué les ha aportado implementar el Cloud Path for Data? Bueno, pues ha integrado todos sus productos. Tenían una ETL, en este caso era la de IBM, Data Stage, y una aplicación de reporting, en este caso es Cognos Analytics, también es el reporting de IBM. Pero no que penséis que porque sea una plataforma de IBM solo integra los productos de IBM, eso es lo bueno, también integra productos de terceros. Están buscando integrar productos de terceros, porque, bueno, como en todas las empresas ahora mismo, el reporting no suele ser único, tiene que tener nichos. Están haciendo, impulsando modelos de inteligencia artificial que ya tenían y que estaban construyendo, pero que no sabían cómo integrarlos, basados en Python, en R, y están probando ahora mismo el componente Data Catalog, que, como os decía, es este santo grial. Es decir, los pilares que tenían era buscar ahorro de costes a medio y largo plazo, ¿vale? Escalar la escalabilidad de estas plataformas, automatizar descubrimiento y gobierno del dato, era lo que estaban realmente buscando. Los factores claves es que han logrado tener una plataforma que integre todas estas soluciones. El ROI y el valor, lo que han ahorrado, lo han calculado a 3 años, porque, claro, la plataforma no sale de la nada, la plataforma tiene un coste, pero también tiene un coste estos productos, tenerlos mantenidos de manera independiente. En 3 años han logrado pensar que podían tener un ahorro en el coste de estos productos que ya tenían comprados y que estaban en inversión y que solo tenían el mantenimiento para todos ellos. Hay nuevas tecnologías que ahora mismo están probando apificar con todas las empresas que les dan los datos y confiar en la tecnología de Kubernetes y, por supuesto, han visto el valor. Es lo más importante, buscar el valor. Comenzar a probar soluciones que estén en un entorno de cloud híbrido, acelerar la inteligencia artificial, mejorar el performance, tener un entorno colaborativo, imaginaros lo que es desde una única plataforma poder integrar y monitorizar todos sus sistemas. Y la frase, que es una frase suya, que decía el responsable, ¿no?, del área de analytics de nuestro cliente CESTE: si lo hubiéramos conocido antes, habríamos comenzado por aquí, en vez de integrar uno a uno los productos. Bueno, no quiero aburriros más, yo creo que ha sido demasiado. Seguro que Mónica ahora me va a regañar porque seguro que me he excedido un poquito del tiempo, pero me apetecía contaros, sobre todo con un caso práctico, cómo lo hemos puesto en marcha. Gracias a todos, espero no haberos aburrido y, lo dicho, Mónica, siguiente paso. Gracias por todo, Silicon.